Binomio al cuadrado. Uno de los productos notables más conocidos es el binomio al cuadrado. ¿Cómo vamos a identificar cuando un producto notable es un binomio al cuadrado? Primero debemos saber que un binomio es una expresión algebraica formada por dos términos. Por ejemplo, la expresión x más 2. Vamos a identificar que esta expresión es un binomio elevado al cuadrado cuando toda la expresión está encerrada en paréntesis con un exponente cuadrático. Otra de las formas donde nosotros podemos identificar cuando un producto notable es un binomio al cuadrado es que podamos observar que la expresión algebraica se está multiplicando por sí misma en dos ocasiones, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos el mismo binomio repetido en dos ocasiones, mismos términos, misma operación, que es una suma. Entonces, de esta manera podemos identificar que se trata de un binomio al cuadrado. Pero ¿cómo vamos a resolver un binomio al cuadrado? Para resolver un binomio al cuadrado vamos a utilizar estas dos fórmulas, que prácticamente es la misma. La única diferencia es que la primera, la vamos a utilizar cuando el signo en medio de los dos términos es positivo, y la segunda la vamos a utilizar cuando el signo que está en medio de los dos términos es negativo. El proceso es exactamente el mismo. Vamos a nombrar como A al primer término y como B al segundo término. Y vamos a seguir la siguiente fórmula. El primer término lo vamos a elevar al cuadrado más la multiplicación de A por B por 2 más el segundo término elevado al cuadrado. El mismo procedimiento ocurre para la segunda fórmula, con la diferencia de que en este colocamos el signo negativo que está en medio de estos dos. Vamos a ver un ejemplo de cómo resolver un binomio al cuadrado. Tenemos aquí la expresión algebraica x más 4. Está formada por dos términos, x y 4. Por lo tanto, es un binomio. Y al estar elevada toda la expresión con un exponente cuadrado, se le considera binomio al cuadrado. Entonces, vamos a resolver esto por el producto notable utilizando una de estas dos fórmulas. Como el signo del medio de esta expresión algebraica es más, entonces vamos a estar resolviendo con la primera fórmula. Muy bien, ¿qué dice la primera fórmula? Vamos a nombrar al primer término y al segundo término como A y como B, ¿sí? El primer término, que es A, lo vamos a elevar al cuadrado. En este caso A es X. Entonces vamos a tener X elevado al cuadrado. Seguidamente del signo positivo, que es el signo que está aquí en medio. Y vamos a multiplicar dos veces A, que es X, por B, que es 4. Y por último, el término algebraico que hemos nombrado como B, que sería 4, también lo elevamos al cuadrado. Esta es la representación o la sustitución de la fórmula. Ahora vamos a desarrollarla. X al cuadrado, a ser una variable, únicamente vamos a expresar el resultado como x cuadrada. Y en esta multiplicación vamos a multiplicar números con números, variables con variables. En este caso, en cuanto a los números o coeficientes, tenemos 2 y 4. 2 por 4, 8. X. Y por último, elevamos al cuadrado el 4. 4 por 4, 16. Entonces la respuesta a este producto notable es x cuadrada más 8x más 16. Vamos a resolver un segundo ejemplo de un binomio al cuadrado. Tenemos la expresión algebraica x menos 5. Es un binomio, pues está formada de dos términos, x y 5. Se le considera binomio al cuadrado, pues toda la expresión que está encerrada en paréntesis está elevada a una potencia cuadrada. Por lo tanto, vamos a resolverlo
por alguna de estas dos fórmulas. Determinamos que se debe solucionar por la segunda fórmula, pues el signo que está en medio de ambos términos a y b es negativo. Entonces el primer paso que vamos a hacer es nombrar a estos dos términos como a y como b en el orden en el que aparecen aquí. El primer término sería a, que sería la x, y el segundo término sería b, sería el 5. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque este nombramiento que le damos como a y b es únicamente a las cantidades que están acá, no al signo, ¿sí? B no es menos 5, B es 5 nada más, pues este símbolo pertenece a la operación de resta de la expresión algebraica o del binomio. Una vez que hemos asignado cuál de esos dos es A y cuál es B, pues empezamos a desarrollar la fórmula. Primero nos indica que A debemos elevarla al cuadrado. A es X. Entonces X le elevamos al cuadrado. Menos ese símbolo o ese signo va por fórmula, porque el signo es negativo, menos 2 veces A, que A es X, por B, que B es 5. Ahí está. Más B al cuadrado, B es 5. Entonces va a ser 5 al cuadrado. Una vez que ya hemos sustituido en la fórmula cada uno de los valores, vamos a desarrollarlo. X al cuadrado, pues es una literal, una variable, únicamente es X al cuadrado. En esta parte, pues vamos a multiplicar números con números, letras con letras. Tenemos 2 por 5, menos 10, ¿sí? Y la X, pues no habiendo otra variable, únicamente pasa de manera directa. Y tenemos 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Y ahí lo tenemos. La respuesta es x cuadrada menos 10x más 25.